Hoy vamos a ver el tema llamado la compensación. Es otro modo de extinguir las obligaciones. Es también un modo antiguo que viene de la época del derecho romano, heredado de ese derecho romano, y que hoy por hoy se utiliza bastante y no ha pasado de moda. ¿Dónde encontramos la compensación? Pues resulta que la encontramos en el Código Civil entre los artículos 1714 al artículo 1723. En nuestro texto guía lo encontramos entre las páginas 789 y 810 de Inestrosa, primera edición, para los que están ahí juiciosos, llevando y consultando el texto guía o los textos que hemos dejado en el programa que entregamos desde el primer día de clase. Entonces, los felicito nuevamente por estar consultando y ser inquietos y profundizando en los temas que estamos impartiendo virtualmente. Ahora, ¿qué es lo primero que podemos decir acerca de la compensación? Pues la compensación es una herramienta muy importante porque aquí las obligaciones o las deudas se extinguen por partida doble. Es decir, que en un solo acto estoy extinguiendo dos obligaciones. Ahora, lo segundo, la compensación es la forma que por lo general admite la ley. Es decir, que la compensación tiene un origen de carácter legal, en virtud de la cual, por el mismo ministerio de la ley, se extinguen dos deudas hasta el importe de la menor. ¿Qué significa hasta el importe de la menor? Que si una de las deudas es de 1.000.000 de pesos y la otra es de 500.000 pesos, pues se van a compensar y quedará un saldo. Vamos a ver qué sucede. Pero también podemos colegir que de ese saldo que queda, la compensación puede ser total o parcial, que también más adelante aquí en esta sesión vamos a especificar. Ahora, se extingue hasta el importe de la menor, pero aquí tenemos entonces una característica súper esencial de la compensación, porque en la compensación las dos partes, tanto acreedor como deudor, reúnen las calidades de manera recíproca. Es decir, que ellos son deudores y acreedores recíprocos. En otras palabras, el deudor es acreedor y el acreedor es deudor de su deudor. Palabras más, palabras menos. Ahora, ¿de dónde viene el origen etimológico de la palabra compensación? Pues resulta que viene de una palabra antigua llamada compensatio o compensatio, que es una palabra que viene del derecho romano y que se formó de dos palabras antiguas del latín, que una es pesare y la otra es cum, que significa pesar con. De allí que la figura de la compensación esté relacionada con la balanza, con balancear las deudas. Y denota no solamente esa acción de balancear las deudas con otra, sino que también denota esa característica esencial que volvemos a repetir, en donde los acreedores y los deudores tienen una reciprocidad en sus calidades. Ahora, ¿qué utilidad tenemos de la compensación o por qué es útil? Pues primero, simplifica los pagos. En lugar de realizarse dos pagos, pues se realiza uno. Muy importante que eso también denota una economía contractual. ¿Qué es economía contractual? Pues que uno se ahorra tiempo, gastos, ¿cierto? Recursos y por lo tanto en un solo acto se realizan los dos. Segundo, en el derecho bancario se utiliza a diario,
porque en el derecho bancario existen las denominadas cámaras de compensación. Entonces, día a día, los bancos dentro del sistema financiero se giran cheques. Davivienda le gira cheques a Bancolombia le gira cheques a Davivienda, y al final de la jornada, en lugar de desembolsarse, ¿cierto? O pagarse los dineros que han sido consignados, esos cheques de Davivienda en Bancolombia y viceversa, pues van a unas cámaras de compensación en la cual los cheques de cada ciudad, ¿cierto?, se cruzan, es decir, se compensan, se cruzan las deudas y se evita así de esa manera que haya un doble desembolso de dinero o doble desembolso de dinero en el sistema financiero. Si quedan saldos, pues obviamente la obligación quedará vigente, pero ya ha habido una compensación parcial que más adelante en unos minutos la veremos. Ahora, en el derecho internacional también se utiliza mucho la compensación porque se aplica en la balanza de pagos entre los diferentes países en donde se compensan las mercancías. Colombia exporta café a Estados Unidos y Estados Unidos le vende a Colombia maquinaria, y en lugar de desembolsarse los dineros, pues se compensan esas obligaciones a nivel internacional. O sea que en el día a día la compensación no solamente tiene una aplicación de carácter civil, sino que también tiene una connotación de carácter mercantil y una connotación, ¿por qué no?, a nivel mundial, porque muchos de los países utilizan esta figura de la compensación en el diario o desarrollo o en el diario o normal desarrollo de sus negocios. Ahora, las características generales de la compensación. Vamos a mencionar primero las generalidades y después vamos a desarrollarlas una por una de la mano con nuestro Código Civil y, por qué no, de la doctrina. Ahora, la primera característica general la habíamos mencionado, que se deriva a partir del artículo 1714. El artículo 1714 y 1715 del Código Civil. ¿Qué nos dicen estos dos artículos? Pues la característica esencial en donde hay una reciprocidad de obligaciones y por lo tanto una reciprocidad de características entre el acreedor y el deudor. Vuelvo y repito, el acreedor también tiene la calidad de deudor y el deudor también tiene la calidad de acreedor. Son recíprocas. Segundo, ¿qué nos dice el Código Civil? Que el objeto sea fungible y que incluso la compensación no solamente se presenta frente a objetos fungibles, sino también indeterminados. Es decir, que la compensación puede darse tanto en sumas de dinero o entre objetos o cosas de la misma especie y calidad. Importante ahí como segunda característica de la compensación. Como tercero, que las deudas sean líquidas. ¿Qué significa que las deudas sean líquidas? Que se sepa qué es o el monto, o el objeto, la prestación con lo cual se va a compensar, que se tenga claro al momento de compensar qué montos se van a compensar. Segundo, que sean expeditas, es decir, que puedan expedirse, ¿cierto? Que puedan saldarse de manera rápida, de manera ágil. Y por última característica general, tenemos que las deudas sean embargables. ¿Qué significa? Que para yo poder compensar, pues las deudas tienen que estar dentro del comercio, que se puedan embargar. No tienen que estar fuera del comercio, sino dentro del comercio esas deudas para que puedan ser embargables. Ahora, entremos en materia frente a esas características generales. Entremos en materia y veamos esos requisitos y efectos de la compensación. ¿Dónde encontramos esos requisitos y efectos de la compensación? Principalmente en los artículos 1715 y 1716 del Código Civil. Lo primero, volvemos a repetir. 1. Que se requiere para que exista compensación una reciprocidad de créditos y de deudas. Asimismo, se requiere que las obligaciones sean líquidas, fungibles, exigibles y que los créditos sean embargables. En ese orden de ideas nos lo establece nuestro Código Civil y nos lo desarrolla la doctrina.
Ahora, la compensación puede ser legal, convencional o facultativa. Ya habíamos mencionado que la compensación opera por ministerio de la ley. Incluso las partes ni siquiera pueden enterarse de que se ha realizado la compensación. ¿Por qué? Porque la ley determina que cuando hay esos deudores, esa reciprocidad de características entre el deudor y el acreedor, pues automáticamente operará por mandato legal esa compensación. Así que muchas veces las partes ni siquiera se enteran o no se requiere en estos casos, cuando la compensación es legal, del acuerdo de voluntades. ¿Por qué? Porque la ley determina eso a fin de agilizar los negocios, a fin de agilizar la extinción de las obligaciones, a fin de realzar esa economía contractual como característica también principal de la figura de la compensación. Ahora, ¿qué también encontramos como esos requisitos y efectos o como parte de los requisitos y efectos de la compensación? Pues nos ubicamos en el artículo 1722 del Código Civil. ¿Qué nos habla el artículo 1722 del Código Civil? Que si llegaren a existir varios créditos o deudas susceptibles de compensación, se deberán seguir las reglas de imputación o las reglas de la imputación del pago. ¿Se acuerda que lo vimos? Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo vaya a compensar y existen dos deudas, hay reciprocidad, primero compenso los intereses y después compenso el capital. Asimismo, recordemos que si existen varias deudas, también primero compenso en orden cronológico la más antigua y después opera la compensación de las deudas más recientes. ¿Con qué fin? Con el fin de que no se induzca a la mora del deudor o de los deudores, en este caso recíprocos. Como cuarto efecto y requisito esencial, tenemos que la extinción de la obligación por efecto de la compensación puede ser total o parcial dependiendo del monto de cada obligación. Lo habíamos mencionado hace un momento. Si una obligación es de 1.000.000 de pesos y la otra de 500.000, pues obviamente se va a compensar y va a quedar un saldo y por lo tanto aquí la compensación será de carácter parcial y la deuda todavía seguirá vigente. No solamente la deuda, sino también las garantías que respaldan esa obligación que queda vigente. Pero si la compensación es total, pues obviamente que se extinguen las dos deudas por partida doble y por lo tanto también se extinguen sus accesorios, es decir, sus garantías. ¿Ok? Tengamos muy claro ese concepto, esa noción dentro del requisito y efecto particular y efectos particulares de la compensación. Ahora, si la compensación es parcial, en quinto lugar, si la compensación es parcial, esta interrumpe la prescripción del crédito que no se extinguió en su totalidad. Muy claro en eso. No suspende, sino que interrumpe la prescripción del crédito que no se extinguió en su totalidad. Como sexto efecto, solo opera frente a las obligaciones principales. Por ejemplo, no se puede compensar un crédito que tiene el fiador con el acreedor principal. No, tiene que ser entre los acreedores y deudores recíprocos. Mucho ojo con este caso importante que nos desarrolla la ley y la doctrina y que se encuentra en el artículo 1720 del Código Civil colombiano. Ahora, ya vimos esos requisitos y efectos. Ahora, veamos cuáles son los requisitos no necesarios para compensar. Como encontramos en algunos textos, los requisitos innecesarios, o sea, que no se requieren para compensar, vuelvo y repito. En primer lugar, encontramos que no se requiere la capacidad de los deudores. ¿Por qué? Porque la compensación implica una simple liquidación de deudas que opera de pleno derecho, aún en la ignorancia de las partes. ¿Y por qué? Porque esto se desprende del concepto mismo de que la compensación en su esencia es legal.
Mucho ojo acá en este requisito innecesario, no se requiere la capacidad de las partes. Segundo, que tampoco se requiere que las deudas se paguen en el mismo lugar. Eso teniendo en cuenta el artículo 1723. Yo puedo haber celebrado una obligación en Bogotá y la otra obligación la pude haber celebrado en Tokio, Japón, pero podemos perfectamente compensar esas dos obligaciones, extinguirlas por medio de la compensación y celebrar la compensación en Nueva York o en París. No hay necesidad de que se aplique la regla o el requisito de que la compensación tenga que darse en el mismo lugar o en el lugar en donde se celebraron originalmente las obligaciones. Entonces, fíjate que aquí tenemos una herramienta también muy valiosa, muy importante, porque eso también ayuda mucho a la economía contractual, a economizarnos recursos y tiempo a fin de extinguir dos obligaciones por partida doble. Ahora, de acuerdo al artículo 1721 del Código Civil, ¿cuáles créditos no son compensables o cuando en sí la compensación es improcedente? Pues por regla general tenemos que todas las deudas son compensables, o sea, son susceptibles de poderse compensar cuando cumplen con los requisitos esenciales, ¿no? No solamente los requisitos para la validez jurídica de la obligación, sino también, en ciertos casos, para poder compensar. Acuérdense que se realiza por ministerio de la ley la compensación. Entonces, eso facilita mucho que proceda en sí ese cruce de obligaciones o esa compensación. Ahora, pero tenemos unos casos que nos determina la ley cuando es improcedente la compensación. Lo primero, si una de las partes hubiera renunciado previamente a la obligación. Ojo que hablamos de renuncia como un abandono de la obligación. Si ha renunciado a sus derechos previamente, pues obviamente no podrá compensar o no podrá ese derecho entrar o ese derecho crediticio, esa obligación entrar dentro o a ser parte de la compensación. Segundo, cuando una de las deudas toma su origen de fallo condenatorio por causa de despojo. Mucho ojo que eso es como un poquito el trabalenguas, un trabalenguas que nos trae el artículo 1721, pero damos el siguiente ejemplo para entenderlo. Juan le debe 50 millones de pesos a Luis, pero Luis no quiere acudir a las autoridades para exigir el cumplimiento de la deuda y decide por su propia cuenta despojar a Juan de su casa. Entra al inmueble y lo despoja. Y Juan entonces decide interponer una acción, ¿no?, reivindicatoria contra Luis. Obviamente dentro de ese proceso el juez termina condenando a Luis al pago de daños y perjuicios. Pero entonces Luis dice, como el juez me va a condenar por daños y perjuicios que son de 50 millones de pesos, que la misma deuda, ¿cierto? O la misma obligación que tiene Juan conmigo o que me debe, entonces que se compense, dice Luis. Pero en este caso no podrá proceder, ¿cierto? Porque en este evento los daños y perjuicios ocasionados por Luis, por ese despojo, pues técnicamente no se pueden compensar porque sería un acto inmoral y tendría o tendería a casi que exonerarse de una responsabilidad o de responsabilidad a aquellos acreedores que deciden compensar deudas derivadas de sanciones judiciales. Entonces, en este caso, no procede la compensación. Ahora, en tercer lugar, si una de las deudas es por alimentos, ¿okay? Entonces, una de las partes recibe asistencia alimentaria y por lo tanto no procederá a la compensación. ¿Por qué? Porque se pone en riesgo la vida de aquella persona
que recibe el sustento, que recibe los alimentos, eso a la luz del artículo 1721 del Código Civil. Cuarto, cuando una de las deudas toma su origen de una renta vitalicia. Es una renta que recibe una persona y de manera mensual o de manera semanal la recibe y con eso subsiste. Entonces, por lo tanto, no opera la compensación porque pone en riesgo la vida y el bienestar de la familia de esa persona que recibe la renta vitalicia. Ahora, si una de las deudas también, en quinto lugar, proviene o procede del salario mínimo. No procede, ¿por qué? Porque pone en peligro la vida también del trabajador y de su familia. Obviamente dentro de las reglas que determinará en casos especiales el Código Sustantivo del Trabajo en los términos del monto y regulación de los salarios mínimos. ¿Ok? Sexto, cuando la ley lo prohíbe expresamente o por el título que procede. ¿Ok? Si proviene de un título que no es susceptible de compensación o cuando la ley no autoriza o determina que no es compensable, pues obviamente no procederá la compensación. Pero aquí hay una excepción, que es cuando las dos obligaciones privilegiadas o gozan de preferencia al no entrar en concurso de acreedores. Ejemplo, las prendas, las hipotecas, las pignoraciones. Ojo, yo cuando tengo una prenda o una hipoteca, no necesariamente estoy obligado a compensar. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque son deudas privilegiadas. Ahora, si las partes acuerdan de manera recíproca, ¿por qué? Porque tienen una reciprocidad de obligaciones de carácter prendario e hipotecario y deciden compensar, pues obviamente procederá la compensación. Pero el resto no procederá y no podrá obligarse a la persona, ni siquiera por ministerio de la ley, a que compense a ese acreedor que tiene deudas de carácter privilegiado. Ahora, si la deuda o la obligación ha sido puesta en depósito, si ha sido depositada o si media un contrato de depósito, tampoco procede en este caso la compensación. ¿Por qué? Porque primero deberá saldarse la obligación derivada del contrato de depósito o del depósito para después sí proceder a la compensación. Acuérdense que muchas veces también los depósitos son efectuados en calidad de garantía. Entonces, primero tiene que saldarse esa obligación derivada del contrato de depósito para así poder compensar la obligación. Si las deudas son de carácter fiscal, excepto también cuando la ley las autorice. O sea, los impuestos, los tributos no son susceptibles de compensación, salvo que haya una autorización legal de manera expresa en la ley. Ahora, habíamos mencionado hace unos instantes, hace unos minutos, que la compensación podría ser legal, convencional, facultativa y la doctrina nos desarrolla la compensación judicial. Vamos a explicar qué o en qué consisten estos tipos de compensación. Lo primero, la compensación legal. Pues ya tenemos claro que la compensación legal se da por ministerio de la ley, por fuerza de la ley, y está contemplada de manera explícita en el artículo 1719. Ahora, dentro de los efectos que se presentan en esa compensación legal, pues lo primero es que las obligaciones se extinguen por medio de la compensación por ministerio de la ley, hasta el importe de la menor, hasta el valor de la deuda menor, ya lo habíamos mencionado. Segundo, los intereses cesan de causarse, dejan de causarse a partir de la compensación. Pero si queda un saldo, estos se causarán solamente sobre la parte insoluta, sobre la parte que queda pendiente. Si se compensa una deuda de 1.000.000 de pesos con una deuda de 500.000 y queda el saldo de 500.000 pesos, pues solamente se causarán los intereses sobre esa parte o ese monto de 500.000 pesos que queda pendiente. Entonces, mucho cuidado ahí, que tenemos que tener en cuenta este aspecto. Ahora, tercera característica, las garantías se extinguen
Las garantías se extinguen, o sea, los accesorios, los derechos accesorios se extinguen si la compensación es total. Si la compensación es total, la suerte de lo principal lo sigue lo accesorio. Y si queda un saldo, subsisten entonces las garantías, hasta que obviamente se cancele ese saldo. Muchos de ustedes se preguntarán, entonces, ¿ese saldo que queda es una nueva obligación? No, simplemente es un saldo que queda pendiente después de haber compensado, ¿ok? Para que tengamos claridad en este caso. Ahora, ¿cuáles son los efectos frente a terceros? Los primeros, el principal efecto que encontramos es que los créditos deben ser expeditos para que opere la compensación. ¿Qué es que sean expeditos? Pues que sean de conocimiento también, ¿no? Que sean ágiles, ¿ok? Que los terceros también los conozcan, ¿ok? Que sepan de qué se va a compensar. Ojo, mucho ojo con esto. Ahora, ¿cuál es la compensación convencional? Pues la compensación convencional, como su nombre lo dice, es cuando opera por acuerdo entre las partes y se rige por las reglas de los contratos. Ya aquí las partes no esgrimen la ley, sino que se ponen de acuerdo para compensar, manifiestan su voluntad y dicen, sí, a pesar de que la ley determina de que la compensación opera de pleno derecho, nosotros decidimos compensar. Y entonces, en este caso, pues se tendrán que tener en cuenta los requisitos para la validez del acto jurídico, la eficacia jurídica se tiene que verificar la eficacia jurídica de las dos obligaciones para que opere esa compensación. Y vuelvo y repito, se rigen por las reglas de los contratos. ¿Ok? Mucho ojo con esto. Ahora, tenemos la compensación facultativa. ¿Cuál es esa compensación facultativa? Pues es aquella que procede de la voluntad de una de las partes sin que la otra pueda oponerse. Una de las partes que tiene esa calidad recíproca de deudor y acreedor le alega a la otra la necesidad de compensar o el deber de compensar. La otra pues no se podrá oponer. ¿Por qué? Porque acuérdense que la compensación en principio es de carácter legal y es por mandato legal. Así que en este caso la otra parte no se podrá rehusar y por lo tanto opera esa compensación de carácter facultativo. ¿Ok? Facultativo. Ahora, aquí básicamente encontramos una figura que desarrolla la doctrina o un tipo de compensación que desarrolla la doctrina, que es la compensación judicial. Y la compensación judicial pues obviamente se desprende de esa compensación legal y por eso el juez actúa por mandato de la ley para efectuar compensaciones. Pero específicamente es cuando en un juicio el demandado reconviene a su acreedor por un crédito ilíquido con el fin de obtener la compensación. En este caso, el juez podrá realizar una compensación de carácter judicial a fin de evitar un doble desembolso. Me explico, si en un proceso judicial las dos partes, tanto demandado como demandante, son acreedores y deudores recíprocos, pues evidentemente el juez podrá decretar una compensación o podrá proceder la compensación por vía judicial. ¿Cuál es la importancia que tenemos aquí? Que el efecto de extinción de la obligación o de las obligaciones por partida doble opera a partir del fallo judicial. A partir del fallo del juez opera esa extinción de las dos obligaciones. Espero les haya quedado claro el tema de la compensación. No olviden entrar al Classroom. Ahí estamos trabajando todos los días. Estoy resolviendo las respuestas, inquietudes. Estamos interactuando con todos los integrantes de los dos cursos para que ustedes, vuelvo y repito, desarrollen un buen taller, un buen trabajo o
un buen parcial para obtener esa buena nota del segundo corte del semestre. Utilicen mucho la herramienta del Classroom. No se les olvide que hay una app de Classroom que ustedes pueden descargarlo en Android o pueden descargarlo en iOS, ¿cierto? O en Apple o en sus tabletas, en donde ahí pueden interactuar como si fuera un chat. Yo todas las respuestas a las preguntas las estoy colocando de manera de comentario, así que si ustedes tienen esa app activa, pues automáticamente les llegará un aviso de que se está interactuando dentro de la clase. Vamos, dejamos un taller, aquí dejamos un taller para que lo desarrollen, el taller de la compensación, para que lo desarrollen y estamos también absolviendo cualquier duda o cualquier pregunta en Classroom. Dedíquense a hacer esos talleres, vuelvo, repito, muchachos, bien juiciosos para que obtengan una buena nota. Ánimo, seguimos adelante. Chao, chao, cuídense.